la W, el reporte coronel. Daniel, ¿qué tenemos hoy? 7:14. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Hace unas semanas les contamos que el exnarcotraficante Carlos Ramón Zapata estaba a punto de ser capturado y él nos dijo aquí que estaba dispuesto a entregarse a la fiscalía. Evidentemente fue detenido un día después de esa conversación con el reporte. Estuvo recluido de manera intramural unos días y le concedieron la detención domiciliaria abriendo una ventana de negociación con la fiscalía. Mientras tanto, el país ha conocido gradualmente informaciones sobre la operación de una red de corrupción que implica a miembros de la Fiscalía, a policías de la Dijín, incluyendo un alto oficial, y al propio Carlos Ramón Zapata. De acuerdo con versiones que han sido publicadas en noticias de prensa y columnas de opinión, la operación funcionaba así. Los oficiales de la policía ubicaban narcotraficantes con procesos pendientes en la fiscalía y luego les pedían grandes sumas para borrar sus casos y arreglarles la situación. El columnista de Cambio, Joir Ackerman, reveló que la abogada Ruth García, hermana del señalado narcotraficante alias Maracuyá, declaró ante la fiscalía que Carlos Ramón Zapata le pidió $500,000 a su cliente, el presunto narco Antonio José Flores. Sí, él estaba pidiendo $500,000 para desaparecer toda la información. En el minuto 44.5, ahí está donde le hace la exigencia de ese valor. Él le está pidiendo esa plata para eliminar y no entregar, que los policías del SIUP no entregaran esas grabaciones a los agentes de la DEA. Eso es lo que él le dice, y le pone sí unas grabaciones allí donde efectivamente está el señor Flores hablando con los que están detenidos pues en la picota. Buenos días, Carlos Ramón Zapata. ¿Qué tiene usted que decir frente a esta acusación de extorsión que le hace la abogada Ruth García? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Lo único que te tengo que decir es las circunstancias en que se desarrollan esos hechos son diferentes. Por espacio de los últimos 18 años he cumplido con esa función, solucionarle problemas a personas fuera de la ley, hacer acercamientos entre agencias de gobierno y personas con investigaciones reales. En este caso específico, los hechos eran en Colombia, sin participación de la DEA y casos aún inconclusos de manejo interno de este país. Los afectados no denunciaron, denunció la abogada de Cali y un sobrino de ella, por motivos personales. La que puso en evidencia al señor Flores como narcotraficante fue su propia abogada. En este tema del narcotráfico y la guerra contra las drogas, todo es borroso, confuso y bizarro. Sí, usted hace una comparación, señor Zapata, con lo que sucede en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la plata es para el gobierno, que después la reparte informantes y no hay condiciones como que le voy a borrar su proceso, ¿o sí funciona así? Pues hay diferentes maneras. El hecho es que efectivamente muchas de las personas que yo arrimé a hacer negociaciones con la DEA, efectivamente les desaparecieron todos sus procesos porque hoy siguen inclusive teniendo visa, yendo a los Estados Unidos, no pagaron un solo día de cárcel y están funcionando en la sociedad normal como si nada hubiera pasado. La diferencia es corta, muy corta. Hace unos días el periodista José Andrés González, de la cadena Caracol, reveló una declaración suya, señor Zapata, en la que usted asegura que la abogada Ruth García le dijo esto sobre la vicefiscal general Marta Mancera. Ella fue jefe de fiscalías acá en Cali y ella ayudó a mucha gente. Ella le limpió el pasado a una cantidad de gente. 06 en este país no tiene ni un semáforo. Pues en rojo, ella ayudó a mucha gente y manejó aquí mucha gente, una persona de mucho poder. Señor Zapata, ¿a usted le consta que la señora vicefiscal haya hecho algo ilegal? ¿Algún asunto por el que deba ser investigada? Daniel, yo no conozco a la doctora Marta Mancera. No viví en este país por espacio de 18 años y menos tuve conocimiento de lo que ocurría en Cali en esos años. Todo este tema nace de una declaración de la abogada Ruth García ante un fiscal anticorrupción. De ahí en adelante algunos medios de comunicación han editado, cortado, descontextualizado mis declaraciones.
y además las han repetido y machacado con fines políticos y nefastos para este proceso. Lo peor es que he explicado en privado la realidad de estas declaraciones a varios medios de comunicación y aún así han continuado con el linchamiento mediático. Finalmente me tocó denunciar penalmente a un medio de comunicación por esto. Señor Zapata, usted está en detención domiciliaria negociando con la Fiscalía. ¿Nos puede decir qué información está entregando u ofreciendo a cambio de lograr un principio de oportunidad? Lo único que yo estoy tratando es, cuando a mí me involucraron en este tema de corrupción, pues me sientan y me ponen a declarar sobre las cosas que yo había hecho. Yo llevo 20 y pico de años en este tema. Temas de corrupción es lo que conozco. A quiénes se les ha pagado y cómo se han solucionado temas acá y referentes a la guerra contra las drogas. Tengo conocimiento gigantesco al respecto. De eso estamos hablando ahora. De todo el conocimiento que tengo sobre esos tratamientos que se han hecho en la guerra contra las drogas. Algunos medios han publicado un diagrama, un gráfico, una especie de organigrama en la que alrededor suyo aparecen varias personas, incluyendo fiscales activos y exfiscales que habrían participado en esas actividades. ¿Usted qué dice al respecto? Eso es totalmente injusto, Daniel. Ese organigrama que aparece con las 20 personas fue la primera semana de investigación, en abril del 21, cuando la señora Ruth García va y me pone la denuncia, da unos nombres y la Fiscalía busca en mi teléfono algunos nombres relevantes y ponen a 20 personas que se suponía que tenían vínculos conmigo de corrupción. De esas personas solamente el mayor Durán está involucrado en un caso, el resto es totalmente injusto. Se lo advertí a los medios de comunicación, eso no es cierto. Ninguna de esas personas tiene que ver nada con actos de corrupción y los medios lo sabían, inclusive así los publicaron. Ninguno de ellos tiene nada que ver en corrupción, ninguno. Específicamente el caso de la doctora Ana Catalina Noguera, que fue alta directiva de la Fiscalía y ahora está detenida. ¿Ella tiene que ver en estos negocios de corrupción con usted? Negativo, quedó clarísimo en la Fiscalía. Lo único que la doctora Noguera hizo fue pedirme un favor para que le interceptaran el teléfono a una persona por un asunto sentimental de ella. Ella no tiene absolutamente nada que ver con temas de corrupción de este tipo, ni con la SAE, ni con extinción de dominio, ni nada. Eso está clarísimo. El cargo de ella es por violación de datos personales y la interceptación ilegal de un teléfono, por un asunto pasional de ella. Bueno, pero pues usar recursos de la inteligencia del Estado para un tema sentimental, pues también es un acto de corrupción. Pues sí, pero no es un tema ni de narcotráfico, ni de extorsión, ni nada de lo que todos los medios han tratado de pintar. Absolutamente negativo. Bueno, por último, usted tiene 2 fotografías que acabamos de publicar en la página de la W. En ellas, aparentemente, un agente de la DEA participa en una operación de extinción de dominio en Colombia, armado con un fusil de asalto y acompañado por militares colombianos. ¿Quién es el agente de la DEA fotografiado y qué quiere usted probar con esas fotos? El tema es que este es un controvertido e investigado agente de la DEA. Se llama William Neff. Ha rebasado todos los límites de sus funciones en este país. En el año 2016, él participó ilegalmente en una diligencia de secuestro de un bien, una casa en Medellín. De manera arbitraria revisó hasta el closet de la señora de la casa. La Procuraduría en su momento elevó una queja, pero 2 años después, en el año 2018, haciendo caso omiso de esa queja, irrumpió nuevamente en otra diligencia similar, ahora en la finca del mismo acusado, pero esta vez armado con un fusil de uso privativo de las Fuerzas Armadas Americanas, lo que obviamente es ilegal. Acá lo grave es que este agente muestra un total irrespeto por la Constitución colombiana y una instrumentalización del aparato judicial, únicamente con fines personales. Personales, no más. Bueno, seguramente habrá nuevas ocasiones para hablar con Carlos Ramón Zapata, a quien le damos las gracias. Este proceso puede destapar hechos de corrupción en Colombia y en Estados Unidos que han estado ocultos por mucho tiempo. Este es el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.